bien, les saludo con la paz y el amor de nuestro Dios en esta hermosa mañana. Y quiero que entonces abran sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 1, los versículos 8 y 9, donde va a estar más que nada basado en nuestro sermón. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que el Señor bendiga su palabra. Quiero que mantengan sus Biblias abiertas allí en el capítulo 1 de Josué, porque quiero recalcar algunos puntos importantes que vamos a estar tocando en el transcurso de nuestro sermón. Si ustedes se fijan en el versículo 1, encontramos un énfasis muy grande. Si ustedes se fijan, allá en el versículo encontramos que nos dice: Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Un aspecto que debemos tener muy presente. Jehová habló. Después encontramos en el mismo versículo 1 otro aspecto que debemos recalcar y que vamos a estar viendo. Dice la parte final del versículo 2: ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ese es otro aspecto interesante de nuestra lectura. Después quiero que pongan su atención en el versículo 6. En el versículo 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. Tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. Y quiero que ustedes se fijen también en el aspecto del versículo 7, que él menciona lo siguiente: esfuérzate y ser valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó hacer. En el versículo 8 encontramos otro aspecto importante que nosotros debemos tener presente. Si ustedes se fijan cómo comienza el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Fíjate el énfasis: nunca, nunca. El énfasis que pone la Escritura: nunca se apartará. Después, en el versículo 8, menciona otro aspecto importante que dice: sino que de día y de noche meditarás. De día y de noche, el texto nos dice: meditarás en este libro de la ley. Y termina: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Y al final del versículo 8 nosotros encontramos otro énfasis importante que dice:
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y al final, el versículo 9, un texto muy conocido por todos nosotros: mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo donde quiera que tú vayas. Ese es el texto en donde nosotros vamos a estar basando nuestro sermón de hoy, y que yo lo he titulado esta parte: iniciando el plan de Dios a mi vida. Iniciando el plan de Dios a mi vida. Podríamos enfocarlo desde otro punto de vista: cómo iniciar proyectos, los proyectos de mi vida, los planes que tengo en el futuro, cómo iniciarlos. Por eso es que quiero plantear algunos aspectos a modo de introducción. ¿Qué quiere Dios que hagamos en este año? Está comenzando este año 2025, ¿y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este año? Sabe que Dios nos plantea a nosotros que hay ciertos planes y proyectos que nosotros tenemos que hacer, que tú tienes que hacer. Por eso es que podemos agudizar más esta pregunta y decir: ¿qué quiere Dios que haga en este año 2025? ¿Hay algo que tengas que iniciar? ¿Algo que tengas que mejorar de tu vida, de tu familia o de tu trabajo? O a lo mejor hay algo que cambiar. ¿Qué hay que cambiar? ¿Hay algo que completar? ¿Hay algo que está incompleto y que nosotros deberíamos completar? ¿Algún hábito en nuestra forma de vida que nosotros deberíamos cambiar? ¿Hay algo que perfeccionar? Mis queridos, lo que quieras hacer, el primer aspecto que nosotros debemos tomar conciencia cuando nos hacemos estas preguntas es que tenemos que hacerlas a Dios. Pregúntale a Dios, acércate a Dios, anda a Dios que te creó, que pensó en ti antes de nacer. Anda a Él. ¿Cuántos intentos fallidos hemos tenido en nuestra vida o en este año que acaba de pasar? Quise hacer aquello, quise hacer esto, quise hacer lo otro y no pude. ¿Cuántas veces tuve que cambiar los planes? O algunos estudiantes, ¿cuántas veces tuve que cambiar la carrera? O algunos con problemas matrimoniales, ¿cuántas veces tuve que cambiar de pareja? Las cosas no resultaron, no salieron bien. Por eso es que cuando vamos a abordar este pasaje, tenemos que partir por una presuposición muy importante. Acércate a Dios y pregúntale a Dios. Deja que Dios te guíe. Entrégate en las manos de Dios, porque tú eres criatura hecha por Dios. Tú no te mandas solo. Tú no eres una persona que dice: bueno, yo voy a llevar mi vida como a mí se me dé la regalada gana. A mí nadie tiene que decirme nada de cómo yo tengo que manejar mi vida. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos otra perspectiva al respecto, y esa perspectiva es muy clara. Deja que Dios te guíe. Entrégate y ponte bajo la autoridad y la sujeción de Dios. Si ustedes se fijan en nuestro primer punto, nosotros encontramos que Dios es el que tiene que tomar la iniciativa de todo. Si ustedes se fijan en el pasaje que nosotros leímos, el texto de nosotros nos dice muy claramente en el versículo: Jehová habló a Josué, hijo de Nun.
Jehová vio las situaciones de la vida de Josué y la vida de su pueblo. Entonces él toma una iniciativa. Él se dirige a Josué, le habla a Josué. Dios quiere que Josué haga algo. Es el plan de Dios. Mira, Josué, yo quiero que tú hagas algo. Por eso es que Dios toma esa iniciativa de ir a Josué y decirle: oye, pon atención a lo que yo te voy a decir, porque yo quiero que tú hagas algo. Dios no quiere que nosotros estemos sin hacer nada. En ninguna parte. Porque eso se transformaría en ser personas vagas, personas sin objetivos, personas sin propósito. Dios quiere que cumplamos su propósito. Dios quiere que nosotros hagamos lo que Él nos pide que hagamos. Y esto nunca lo debemos olvidar. No es casualidad de que nosotros estemos en esta tierra, sino que Dios pensó en nosotros antes de nacer y Él ha fijado un propósito para nuestras vidas, el cual debemos llevar a cabo. Nosotros podemos ver algunos ejemplos. Esto fue lo que hizo con Abraham. Dios llamó a Abraham para hacer de él una nación muy grande. Lo llamó de Ur de los Caldeos. Allá estaba Abraham, en medio de la familia, muy bien acomodado, tenía todas sus comodidades, tenía todo al alcance de su mano, pero Dios le dice: Abraham, ven, sale de allí, anda al lugar que yo te voy a mostrar. Dios toma una iniciativa, Dios tiene un plan para Abraham y se lo transmite. Dios llamó también a Isaías con un propósito. Dios se dirigió a Jeremías con un propósito. Dios se dirigió al apóstol Pablo con un propósito, de una manera muy clara. Dios llamó a Esther, a Débora, llamó a Pedro, se dirigió a sus discípulos con un propósito. La pregunta de Pablo es muy interesante cuando nosotros estamos hablando acerca de esto. El apóstol Pablo dijo: ¿qué quieres que yo haga? Es decir, Señor, tú me llamas y me estás llamando ¿para qué? ¿Qué quieres que yo haga? Dios también se dirige a nosotros con un propósito. No es que llegué a este mundo sin un propósito, sin un plan que Dios quiere que yo tenga que hacer. Aquí no hay casualidad, aquí no hay suerte, sino es que sencillamente Dios toma la iniciativa contigo de una manera muy personal, porque eres criatura de Dios, eres hechura de Él, porque Él te llamó y Él te eligió y lo hizo con un propósito, y eso nosotros no debemos perder de vista. No es que llegué a este mundo sin propósito, no es que llegué a este mundo para hacer lo que yo quiera, lo que a mí me parece, lo que me gusta. No. A Josué se le dijo muy claramente: mira, Josué, lo que te voy a decir, y lo que te voy a decir quiero que tú lo hagas. Fijémonos en las palabras del apóstol Pablo: ¿qué quieres que yo haga? El apóstol Pablo estaba haciendo cosas equivocadas. El apóstol Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, los estaba arrastrando hacia la cárcel. Para él ese era su propósito de vida y estaba equivocado. Por eso es que el Señor lo llama y sencillamente le confronta a él: ¿por qué me estás persiguiendo? Y la respuesta del apóstol fue muy clara: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso pasa también mucho con nosotros.
Muchos de nosotros estamos haciendo cosas equivocadas, cosas que no son las que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y allí es donde viene la pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Tú estás de acuerdo con lo que yo estoy haciendo? ¿Hay algo que yo deba mejorar, cambiar al respecto? Por eso es que tú tienes que acercarte a Dios y conversar con Él. Tienes que acercarte a tu Creador, al que te hizo a su imagen, y aún más el que te dio todas las cualidades que tú tienes como persona, aquel que te dio todos esos talentos y esos dones. Tú con Él es el que tienes que tratar, porque no eres casualidad, no es suerte. Él te dio las habilidades que tienes y lo hizo con un propósito muy claro. Entonces yo tengo que acercarme a Él y dejar que Él tome la iniciativa conmigo y me diga. Y yo estar presto a escuchar y a hacer lo que Él me dice. Acércate a Dios. Pregúntale, ¿qué tienes que hacer con tu vida? ¿Qué tienes que hacer en este año? Pregúntale. ¿Está de acuerdo tu Padre, tu Creador, con lo que tú quieres hacer o realizar? Preséntate ante Dios y deja que Él te guíe. Esa es la estrategia de nosotros los hijos de Dios. Tenemos un Padre que es un creador, que me creó, y yo tengo que ir a mi Padre y preguntarle a mi Padre: Señor, ¿qué quieres que yo haga en este tiempo, en este año? Y esto nos lleva básicamente a nuestro segundo punto, que es más que nada hacer lo que Dios dice. Estar dispuesto a decir: heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y tú me dices que yo esto lo haga, pues esto es lo que yo voy a hacer. Si ustedes se fijan en la historia acá que hemos leído, a Josué se le encargan 3 cosas muy importantes que él tiene que hacer. Y tiene que hacerlas de una manera completa y correcta. En primer lugar, se le dice que él tiene que cruzar el río Jordán. Cruza el Jordán. Él tiene que cruzar el río Jordán. Habían andado por el desierto por mucho tiempo y están por entrar a la tierra prometida y se encuentran con el río Jordán allí. ¿Y qué tengo que hacer? Y el Señor le dice de una manera muy clara: mira, Josué, yo te pido que tú cruces el río Jordán, tú con todo este pueblo. Ahí tiene una primera indicación bien clara y precisa. No había nada que cuestionar. Y bueno, pero y el río, y sí, el río, crúzalo. Ese es lo que te estoy indicando que haga. En segundo lugar, nosotros encontramos que la indicación de Dios es: conquista esta tierra. Tú vas a conquistar esta tierra. Ese es su segundo, por así decirlo, segundo plan de Dios para la vida de Josué. Tú vas a conquistar esta tierra. Y en tercer lugar, mira, Josué, tú vas a repartir esta tierra. Así que Dios sencillamente le está diciendo a Josué de una manera bastante clara lo que él tiene que hacer: cruzar el Jordán, conquistar la tierra que se le había prometido allí a la descendencia y repartir esta tierra. Y nosotros encontramos que estos aspectos en el capítulo 1, en lo que hemos leído, están de una manera bastante clara. Y no eran cosas fáciles de hacer. Anda a cruzar el río Paraguay.
anda a cruzar el río Paraguay. Siempre recuerdo con mi hijo cuando intentamos cruzar a nado el río Paraguay, no pudimos hacerlo. Expertos nadadores, pero no pudimos hacerlo. Y yo pienso en Josué cuando se le dice acá, anda y cruza el río Jordán. No eran cosas fáciles de hacer. El río Jordán era un río caudaloso, era un río correntoso, un río profundo, que muchas veces se desbordaba, se salía de sus orillas y producía grandes inundaciones, y era complicado cruzarlo. No era fácil. No tenían tecnología, no tenían barcos, ni herramientas, ni máquinas como para elevar un puente y poderlo cruzar. Era un río ancho, no era un canalito de agua. Era difícil de hacer. Conquistar la tierra tampoco era fácil de hacer. Ciudades grandes, amuralladas, armadas, con ejércitos hechos, con gigantes, con una tecnología muy avanzada que la que tenía el pueblo de Israel. Tú vas a conquistar esta tierra. No era algo fácil. No era algo fácil. Vas a conquistar esta tierra y tú vas a repartir esta tierra. Para mí, lo más complicado de estas tres alternativas es la tercera: repartir la tierra entre el pueblo. Un pueblo poco comprometido con Dios, a la cual sencillamente Josué tenía que repartir a cada tribu el territorio que habían conquistado. ¿Se ha fijado usted cuán difícil es trabajar con gente que no tiene un compromiso? Qué complicado es cuando no hay un compromiso. Y Josué tuvo que lidiar con eso, con su propio pueblo que no tenía un compromiso con Dios. Siempre estaban dándole la espalda a Dios, siempre estaban protestando contra Dios. No, que no se va a poder, no, que es imposible. No tenían un compromiso. Era un pueblo que su fe no estaba allí afirmada en Dios. Era un pueblo poco comprometido. Por eso que para Josué era bien complicadita esta situación de repartir la tierra. Pero ¿sabe una cosa? Josué lo hizo. Josué cruzó el río. Josué conquistó ciudades amuralladas, venció a gigantes. Josué repartió la tierra. Él vio su tarea terminada. ¿Se ha fijado que es complicado terminar las cosas? Iniciar, siempre estamos dispuestos a iniciar, siempre queremos iniciar. Pero terminar lo que hemos iniciado es complicado. Pero aquí encontramos que frente a esta situación tan complicada para nosotros los hijos de Dios podemos terminarlo. Podemos hacerlo. Voy a cruzar el río, lo crucé. Voy a conquistar la tierra, la conquisté. Y voy a repartir esta tierra, y la repartí. Entonces nosotros encontramos que Josué vio la tarea que Dios le había comentado, que la había terminado. El apóstol Pablo también dijo de una manera muy parecida algo cuando él dice:
yo también he acabado la carrera. Lo que el Señor me ha puesto por delante que yo haga, yo lo he cumplido, yo lo he hecho. He acabado, he guardado la fe, he terminado, lo he hecho. Y queridos hermanos, esta es una gran bendición. Es una bendición muy grande ver lo que Dios nos ha encomendado, verlo terminado. No son cosas fáciles. Como padres, por ejemplo, uno de los aspectos importantes que tenemos es conducir y llevar a nuestros hijos por el buen camino, para que cuando sean grandes nunca se aparten de ellos. Es una tarea complicada, ¿o no? Es difícil. Y gloria a Dios por aquellos padres que pueden decir, lo hice. Es una bendición las cosas terminadas. Porque Dios nos pone aspectos por delante. La misma crianza de nuestros hijos, confiando en el pacto de gracia que yo lo voy a corregir, le voy a enseñar, le voy a hacer de ejemplo para que él sea una persona de bien, un seguidor del Señor en el futuro. Ahí hay un plan. ¿Me van a decir que ese plan es muy facilito? Yo he recordado con mi esposa los dolores de cabeza que muchas veces nos dieron nuestros hijos. Y para los que recién están comenzando con estas historias, prepárense para lo que les espera. Pero lo grandioso es ver terminada la tarea. No rendirnos. Josué lo terminó. Pero ¿por dónde empezar? ¿Cómo iniciar? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo puedo yo empezar algo y verlo terminado? ¿Cómo puedo yo iniciar algún plan que Dios tiene para mí y decir, Señor, me dijiste que hiciera eso y aquí está, lo hice? En el versículo 7, si ustedes se fijan, la expresión de este versículo 7 nos comienza a decir básicamente por dónde empezar. Dice el versículo 7, solamente esfuérzate y sé valiente. Fíjate bien estas palabras, que las repite después en el versículo 9 y en los versículos siguientes. Pero en el versículo 7 lo aclara en dónde yo tengo que esforzarme y ser valiente. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es decir, tenemos que partir por la palabra del Señor siendo esforzados y valientes. Allí está el puntapié de inicio, por allí comienzo. Tengo que tener un acercamiento a la palabra de Dios. Tengo que irme a la palabra de Dios. Tengo que ver la palabra de Dios como el alimento y la necesidad para que yo pueda realizar lo que Dios a mí me está pidiendo. Y lastimosamente una de las cosas más terribles en nuestra vida cristiana, que nuestro acercamiento a las Escrituras es algo que siempre posponemos por muchas otras cosas. Dejamos muy poco tiempo para eso, muy poco tiempo para leer, para cuidar de hacer conforme a toda la ley, no un poquitito, sino que toda, que mi siervo Moisés te mandó. Y si ustedes se fijan, el mismo texto comienza a darnos estas indicaciones. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es decir, tú tienes que estarlo repitiendo, tú tienes que estarlo leyendo,
Es decir, tengo que articularlo con mis labios. Es como que está indicando, oye, tienes que leerlo en voz alta. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Tienes que repetirlo, tienes que leerlo. El segundo aspecto dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Tengo que reflexionar, tengo que pensar en lo que estoy leyendo. Tengo que meditar, estar pensando en lo que me está diciendo la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, no es la palabra de un hombre. Tengo que estar reflexionando, pensando, meditando en lo que ella me está transmitiendo. Y finalmente dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Es decir, practícalo. Haz lo que dice. Sé obediente a lo que estás leyendo. Sujétate a ella. Tómate de ella. Abraza la palabra. En todo tiempo, en todo momento. Llévala a la práctica. Lo que te está diciendo allí, ponlo en acción en tu vida. Y por ahí tengo que empezar. Tengo que empezar por ese acercamiento a la Escritura. Yo no sé cuál es el plan de Dios que tiene para tu vida. Yo no sé qué es lo que Dios te estará pidiendo que tú hagas en este año 2025, pero una de las cosas que te puedo decir es que tienes que comenzar con un acercamiento en la Escritura, a la Escritura. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué la Escritura? ¿Por qué tengo que acercarme a la Escritura? Bueno, a lo mejor, pastor, me gustaría más ir a la iglesia. Pues la Escritura está planteando, oye, tienes que acercarte a mi palabra. ¿Por qué la Escritura? Y nosotros podemos ver varios resultados que ocurren en nuestra vida frente a todo cuando me acerco a la Escritura, cuando la leo, cuando medito y cuando la coloco en práctica. Comienzan a haber resultados en mi vida. En primer lugar, la Escritura te ilumina, te hace ver detalles. Por eso es que la Escritura dice que la Escritura es como una lámpara que alumbra tu camino. Te alumbra porque te muestra los detalles, te muestra cosas que muchas veces nosotros pasamos desapercibidas y te las muestra. No importa lo que vayas a hacer, el proyecto que tú tengas que hacer, pero Él te va a mostrar los detalles a través de su palabra. Por eso es que la Escritura lo coloca como que te ilumina los detalles, te muestra los detalles de cómo hacer, te muestra las cosas en forma general y en forma específica. La Escritura te da inteligencia. Esa capacidad, sencillamente, para que nosotros hagamos las cosas bien, las hagamos perfectos, te da inteligencia. Te muestra cómo hacerlo. Todo. No importa el plan que Dios te haya pedido, pero te muestra cómo hacerlo. Por eso es que Dios le dice allí a Josué, oye, no te apartes de la ley, porque eso te va a ayudar en los momentos en que tengas que tomar decisiones. Te va a ayudar. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado nosotros en decisiones
hemos tomado malas decisiones y hemos sufrido por nuestras malas decisiones. Pues bien, la Escritura a ti te ayuda a tomar decisiones correctas frente al plan que tengas que hacer. La Escritura te ayuda a tomar decisiones correctas. Evaluar las situaciones de mi vida, mis acciones, mis responsabilidades. La Escritura te lo muestra. Te lo muestra de tal forma para que tú lo hagas y lo hagas bien para la gloria del Señor. La Escritura te da sabiduría, te da ese entendimiento para encontrar soluciones constructivas cuando nos enfrentamos con problemas graves. Te ayuda a ordenar tu vida y te dice lo que tienes que hacer, te dice por dónde empezar. La Escritura te ayuda a hacer la diferencia entre la verdad y el error de cualquier cosa. La Escritura te ayuda. La Escritura te muestra, mira, esto está mal, no lo hagas. Esto está bien, esto tengo que hacer. La Escritura te ayuda a hacer la diferencia entre la verdad y el error. La Escritura te muestra básicamente allí entre lo que conviene y lo que no conviene. Por eso es que yo tengo que ser constante en este acercamiento a la Escritura. La Escritura no es un libro sencillamente religioso, sino que es un libro que nos muestra cómo vivir para Dios y cómo vivir para Dios cuando Él nos pide ciertas cosas que nosotros hagamos. Porque es importante el recurso de la palabra de Dios para tener sabiduría, inteligencia y saber cómo proceder en lo que tengas que hacer. Familia, familia. Si es trabajo, trabajo. Si es matrimonio, matrimonio. Si es hijo, hijo. Si son negocios, negocios. Si son finanzas, finanzas. Dios te da esa sabiduría de cómo hacerlo. Me he encontrado con muchas personas que básicamente han fracasado en lo que han tenido que hacer. Y sus fracasos han sido tales que han arruinado su propia vida, siendo creyentes. Y la pregunta que queda por hacerse, bueno, ¿y dónde estaba la palabra de Dios? No, es que yo no tenía tiempo para leer, estaba cansado, no podía. Esa debe ser nuestra prioridad, mis queridos hermanos. Mi prioridad debe ser la palabra de Dios para que yo pueda funcionar bien. Eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Somos hijos de Dios y Dios ha dejado su palabra para que nosotros podamos enfrentar todo lo que nos viene para la honra y gloria de nuestro Dios. Claro que se puede, sí podemos. Y nosotros tenemos que ser fieles con eso. Pero algunos dirán, leer la Biblia, tengo que arreglar mi vida financiera y no sé por dónde empezar. Lee la Biblia. Tengo que reparar mi matrimonio, lee la Biblia. Tengo que arreglar mi casa, lee la Biblia. Tengo planes y proyectos para el futuro, lee la Biblia. Lo que Dios te pida hacer, consúltale en la palabra de Dios. Y esto produce resultados. Y los resultados son fabulosos. Nosotros encontramos en primer lugar que repite en reiteradas ocasiones en el texto: estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo. Oye, vas a tener que cruzar los ríos, irte a tierra desconocida, vas a tener que tratar con gente que no tiene compromiso, yo voy a estar contigo. Las cosas van a ser difíciles, no te preocupes, no vas a estar solo, no vas a estar sola, yo voy a estar contigo.
No te dejaré ni te desampararé. Recuerda, soy tu padre. ¿Qué padre abandona a sus hijos? Yo soy tu padre, que te creó. Yo estaré contigo. Frente a situaciones adversas, lo que sea, yo estaré contigo. Yo te voy a sustentar. No te vas a sentir solo. Y el texto continúa diciéndonos acerca de los resultados, porque entonces harás prosperar tu camino. Es decir, lo que tú tengas que realizar te va a salir bien. Vas a prosperar en eso. Porque la palabra de Dios está ocupando un papel central en tu vida. Entonces, todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino. Es decir, las cosas que tú hagas van a crecer. Y todo te saldrá bien. ¿Usted quiere que las cosas le salgan bien? ¿Están seguros? ¿Usted quiere que su matrimonio este año sea mejor? Tiene que acercarse a la palabra. ¿Usted quiere que sus hijos salgan bien? Tiene que acercarse a la palabra. ¿Usted quiere emprender algún negocio? Amén, aleluya. Si el Señor es eso lo que te pide, hazlo. ¿Usted quiere empezar un ministerio para con Dios? Hágalo. Nosotros los hijos de Dios estamos en capacidad de hacer todo lo que Dios nos pide. No hay nada que nosotros podamos decir, no, sabes que yo no puedo, imposible para mí hacer esto. ¿Se fija la actitud de Josué? Siempre listo, dispuesto a hacerlo. Nunca se quejó, no, ¿qué voy a hacer yo? Miren, ¿quieres que yo reparta la tierra entre este pueblo si estos son tan plagueones, estos son tan tercos, porfiados? Muchas veces pasamos por esas etapas de derrota. Pero, queridos hermanos, la lectura de la palabra es lo que ayuda en eso. Así que antes de iniciar un proyecto, toma tu Biblia, lee, medita y guarda. Antes de empezar un ministerio, toma la Escritura, lee, medita y guarda. Antes de empezar un negocio, toma tu Biblia, lee, medita y guarda. Antes de buscar mejoras en tu casa, en tu hogar, lee tu Biblia, medita y guarda. Antes de iniciar cualquier plan que tengas, lee tu Biblia, medita y guarda. Guarda lo que te dice la Escritura. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si ustedes se fijan, esa es una actitud que nosotros como hijos de Dios debemos tener hacia la palabra del Señor. Oremos. Amado Padre, te alabamos y te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra que hemos podido meditar, reflexionar en ella. Señor, en tus manos encomendamos y estamos listos, Señor, para recibir tus órdenes, tus planes, tus proyectos que quieres que hagamos en este año. Señor, que tú nos guardes y que tú nos dirijas. Ayúdanos a tomar fuerzas en tu palabra y que ella nos muestre, que ella nos capacite en todos los planes que tenemos que realizar por delante. No nos dejes, Señor. Esté obrando en nuestros corazones de tal forma de que
nosotros estemos conversando contigo acerca de estos planes, de lo que tú quieres que nosotros hagamos. Ayúdanos a ser dóciles y obedientes a esto. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a valorizarla, atesorarla, tomarla siempre en cuenta, acercarnos a tu palabra con una actitud de respeto y de obediencia, porque es tu palabra, es tu aliento que está allí. Gracias, Padre. Rogamos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.